Listo, don Gonzalo. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, tú eres nuestro Padre, nuestro Papá. En esta noche, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y del poder de tu Santo Espíritu, nos ponemos en tu presencia en esta reunión que tenemos para instruirnos en tu santa palabra, para instruirnos en qué es lo que debemos hacer, de cómo tenemos que actuar, como dice la secuencia, para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Queremos pedirle al Santo Espíritu de Dios que nos llene en esta noche, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, que abra nuestros oídos, que disponga todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser para escuchar qué es lo que tenemos en esta noche. Unge con tu santo poder al Padre Jonathan, a todos los hermanos que estamos participando en esta noche, para que estemos dispuestos, para que estemos atentos a tu voz, a tus indicaciones, para que podamos llevar todas estas enseñanzas en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Santo Espíritu de Dios, dador de los dones, tú que actúas en la iglesia, en cada uno de nosotros. Nos disponemos, Espíritu Santo de Dios, bajo tu guía, bajo tu dirección y por la intercesión de tu esposa, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. También que los santos ángeles custodios intercedan y actúen en esta noche en cada uno de nosotros para que alejen toda distracción, para que alejen toda perturbación que nos pueda interferir. Y que sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, don Gonzalo. Padre Jonathan, bienvenido. Un gusto tenerlo nuevamente. Nos alegra mucho compartir con usted este ratito de enseñanza, de aprendizaje. Muy motivados, estamos aquí a sus manos para que usted, pues ya desde este momento tome el control de este Zoom y lo haga suyo una sesión más del pueblo de Dios, Padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora todos cerrar el micrófono. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches, Hernán, y buenas noches para todos y todas. Es un gusto en esta noche el que nos volvamos a encontrar, ¿verdad? Para continuar con esta segunda parte del tema Pueblo de Dios, ¿verdad? Que es el que estamos reflexionando. Bien, en este momento voy a disponerme para compartir pantalla. Hernán, ahí me aparece un cuadrito que dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Padre, fíjese a ver si ahí ya. Inténtelo otra vez, padre, sí. Ajá, ya ahora sí. Sí, ahora sí, disculpe, padre, lo había... No se preocupe. Muy bien. Ya estamos viendo la pantalla, padre. Muy bien. Bueno, ahí entonces, ya está la pantalla compartida, ¿verdad? Correcto.
Bien, continuamos entonces con nuestra reflexión de pueblo de Dios, ¿verdad? Nos habíamos quedado donde habíamos quedado hace 8 días. Recuerdo que era la diapositiva anterior a esta, donde decía que la iglesia era madre y discípula, porque la iglesia es madre, pero también es una iglesia que forma, pero en su formación, en su reflexión, la iglesia te tiene que mirar a sí misma para evaluarse, para corregirse también. Entonces la iglesia como discípula hace camino de seguimiento del Señor, ¿verdad? Así que ahora vamos a continuar. La iglesia como pueblo de Dios se le encomienda ser sal y luz de la tierra, ¿verdad? La iglesia como instrumento de la redención universal envía a todo el universo, es enviada. Nosotros como iglesia pueblo de Dios, somos enviados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Les voy a pedir, por favor, que se vayan a sus Biblias y vamos a buscar este texto del Evangelio y alguna persona que por favor lo lea. Entonces, ahí habilitamos, Hernán, alguna persona para que lo pueda leer. Esta cita bíblica de Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Si gustan, lo puedo leer. Sí, señora, claro que perfecto, sí. muy bien. Sal de la tierra y luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias a la hermana que leyó el texto del Evangelio. Este texto bíblico, este texto del Evangelio de Mateo, es un texto también fundamental, ¿verdad? Así como el que leímos hace 8 días también, porque nos recuerda la esencia de nosotros como iglesia. Nosotros como pueblo tenemos que ser sal y luz. Yo un día de estos, ese evangelio tocaba entre semana, no recuerdo qué día de la semana, pero fue la semana pasada, sí, que tocaba, creo, y yo le decía a la gente aquí en Atenas, en la misa de 6 de la tarde, que tenemos que revisarnos si como experiencia de iglesia, desde donde estamos, somos sal y luz. Porque si no somos sal y luz, mucho cuidado. Tenemos que activar las antenitas, como las antenitas del Chapulín Colorado, ¿verdad? Se tienen que activar esas antenitas porque algo está pasando. O sea, como catequesis, como consejo económico parroquial, como pequeña comunidad, como comunidad eclesial de base, como diaconía, como comisión de finanzas, como equipo de formación, como grupo de ministros de la comunión, como grupo de lectores, tenemos que ver si estamos siendo sal y luz. Sal y luz. Ahora, a mí, por ejemplo, una persona que lee en misa, un proclamador de la palabra, puede decirme, padre, sí, claro, estoy siendo sal y luz. Leo la palabra en misa, me toca una lectura cada 15 días un domingo. Yo le diría, está muy bien, está siendo, digamos, sal y luz en el sentido de que está leyendo una vez cada 15 días, pero ¿qué más puedes hacer?
no es un poquito como conformista, ese pensamiento de que te reduces solamente a leer la palabra. O sea, como grupo de lectores, ¿qué más podrían hacer? ¿Qué más podrían aportar a la comunidad, a la vida parroquial? ¿Verdad? Recordemos la dimensión social que atraviesa como eje transversal todo nuestro compromiso cristiano. Entonces, es importante que siempre todas nuestras estructuras eclesiales, nuestros grupos y movimientos, siempre los estemos pasando por este colador. Tenemos que ver si estamos siendo luz, si estamos llenando de luz la vida de las personas, si estamos siendo sal, si estamos poniéndole sabor a la vida de la iglesia. Bueno, por ahí un grupo, un movimiento apostólico, cualquiera que sea, un grupo que sea de carácter profético, o un grupo, por ejemplo, apostólico que trabaje en el tema de la familia, podría decir, padre, pero claro, nos reunimos como familias, pero resulta que tal vez son 12 matrimonios que se reúnen, que están entre ellos, y como que aquello se vuelve un círculo un poquito cerrado, ¿verdad? Y de ahí se enriquecen ellos, oran ellos, hacen reuniones virtuales ellos, pero nada más ellos, sin una mayor, sin que aquello impregne, toque la vida de la comunidad parroquial a la que pertenecen, ¿verdad? Es decir, queridos hermanos y hermanas, todos de SERF, de consejos pastorales, de equipo de formación, todos los que estamos en esta noche reunidos, nuestra vida de iglesia, nosotros tenemos todos los días que estarnos preguntando si estamos siendo luz, si estamos siendo sal. ¿Y cuánto a más luz podemos dar? ¿Y cómo podemos mejorar el sazón? El sazón. ¿Cómo podemos mejorar cada día el sabor de nuestro ser iglesia? Porque si nosotros perdemos de vista la misión de ser sal y luz, nos acostumbramos a un sabor. Y nos quedamos con ese sabor siempre, sin buscar mejorar. Nos acostumbramos, como decir, para inventarme, porque yo me estoy inventando los ejemplos, ¿verdad? Nos acostumbramos a hacer un bombillo de cierta cantidad de voltios, de cierta capacidad, sin pensar en que podemos llegar más allá, iluminar más allá. Entonces, este tema de ser sal y luz es un tema que no me cabe la menor duda que todos los que estamos aquí lo vivimos, ¿verdad? Y modestia y aparte, no me cabe la menor duda que todos de alguna manera somos sal y luz, pero nunca se les olvide que debemos buscar siempre cómo mejorar eso, cómo alcanzar más allá para ser sal y ser luz. Bien, la acción pastoral, porque recordemos que este curso se llama La vida en misión, ¿verdad? La pastoral en la iglesia. La acción pastoral de la iglesia es cumplir la tarea de ser luz y sal de la tierra. Ese es el fin de la acción del pastoreo, de la acción pastoral en la vida de la iglesia, ser luz y ser sal. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la martiría. Recordemos que la martiría es una de las dimensiones de la evangelización, y la palabra martiría, que es en griego, significa testimonio, ¿verdad? Lo martirial, por eso el martirio, por eso mártires reciben ese título los hombres y mujeres que alcanzan el martirio, por ende alcanzan la santidad y que dieron la vida. Pero martiría es testimonio de vida, es entrega, es ofrenda, es lo que yo doy, lo que yo hago, lo que yo soy, y que eso que yo soy, eso que yo hago, eso que yo digo y sobre todo que yo hago, marca la vida de las demás personas. Entonces, tenemos que ser sal y luz, porque aquí es muy fuerte la dimensión de la martiría, la que sale a relucir de nuestra acción pastoral como miembros de la iglesia, pueblo de Dios. La iglesia, ¿verdad?, comunica a sí mismo, ¿verdad? Nosotros comunicamos a sí mismo y a los seres humanos que hay un plan de salvación aquí en la tierra y que estamos llamados a estar con él. Aquí entonces se ve
lo escatológico, la parte escatológica. Escatología es tratado sobre el fin de los tiempos, digamos, donde se incluye el tema de vida eterna, ¿verdad? Lo que sucede más allá de la muerte, que vamos a contemplar el rostro de Dios, que vamos a una vida de Dios, a la experiencia de Dios. Entonces, la primera parte de esta afirmación es lo que hacemos construyendo el reino, siendo pueblo de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Comunicando el plan de salvación, construyendo el reino, siendo partícipes, siendo miembros activos en el seguimiento del Señor, buscando la salvación porque estamos llamados a estar con Él, ¿verdad? Lo definitivo. La vida eterna es la última etapa del reino. El reino de Dios no es la vida eterna. El reino está aquí ahora en medio de nosotros, lo construimos todos juntos y la última etapa es la vida eterna que alcanzaremos todos. Entonces, por eso, esta es la dimensión de escatológica, ¿verdad? Porque ya tiene que ver con el fin de los tiempos, con nuestro paso a la presencia de Dios. En Lumen Gentium, ¿verdad? Recordemos que estamos utilizando la Lumen Gentium, ¿verdad? Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, que aborda en el capítulo 2 el tema pueblo de Dios. La Lumen Gentium en el número 9 dice: la congregación de todos los creyentes que miran a Jesús como autor de la salvación y principio de la unidad y de la paz. ¿Verdad? Es importante. Jesús es el autor, Jesús es el principio, Jesús es el referente, Jesús es la cabeza. Muy importante esta afirmación de Jesús como principio de la unidad. Le da consistencia, ¿verdad?, a nuestra experiencia como pueblo. Principio de la unidad y de la paz. Es la iglesia convocada y constituida por Dios para que sea para todos y cada uno sacramento visible de esta unidad salvífica. Es decir, como pueblo de Dios somos sacramento, ¿verdad? Es decir, manifestamos la acción de Dios, se hace visible. El pueblo de Dios es visible, el pueblo de Dios somos todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, bautizados, bautizadas, creyentes, pero no sujetos pasivos, sino piedras vivas de la iglesia, miembros activos de la vida de la iglesia, ¿verdad? Por eso somos sacramento visible de esta unidad salvífica y nos sostiene en la unidad Jesucristo el Señor. Jesucristo, que es el principio, ¿verdad? Cristo Señor pontífice tomado entre los hombres. Recordemos que la palabra pontífice significa puente, ¿verdad? Esto lo vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Aquí está casi completo lo que dice ese texto, por eso no iremos a leerlo a la Biblia, pero acá está, y ahí tenemos otras citas bíblicas que ustedes pueden luego, ¿verdad?, cada uno revisar, estudiar, profundizar, ¿verdad? Cristo como pontífice tomado de entre los hombres hizo de su pueblo un pueblo nuevo, un reino y sacerdotes para Dios su Padre, ¿verdad? Ahí estamos nosotros incluidos y ahí tenemos la cita bíblica de Hebreos, tenemos estas citas también del libro del Apocalipsis. Esto lo encontramos en la Lumen Gentium 10, ¿verdad? Cristo que a todos nos integra, ¿verdad?, como pueblo, como sacerdocio, esa condición sacerdotal, ¿verdad?, un reino de sacerdotes para nuestro Dios, ¿verdad?, que es la Lumen Gentium, toca el tema en este capítulo del pueblo de Dios, del sacerdocio, el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio de todos los bautizados, que todos compartimos, y también pues está el sacerdocio ministerial, que ya pues es otro tema, ¿verdad?, que es el sacerdocio propiamente, la vida presbiteral, ministerial de los sacerdotes, bueno, y podríamos decir todavía más
el episcopado, los diáconos, ¿verdad? Pero ya aquí nos metemos en otro tema, que es tema de ministerios, ¿verdad? Aquí estamos hablando del sacerdocio común de nosotros, de todos los bautizados que ejercemos como fieles. El pueblo de Dios es un pueblo en el que todos los bautizados tienen que ejercer el sacerdocio real, ¿verdad? Y aquí yo quisiera decir una palabrita, ¿verdad? Ustedes pueden ir a la Lumen Gentium. Ahora no lo vamos a leer, pero ahí está el apartado concreto, ¿verdad? De el sacerdocio, el ejercicio del sacerdocio común de los fieles, el tema de los carismas, el tema de los ministerios. Y es importante que en esta dimensión de sacerdocio real, ¿verdad? Recordemos que somos sacerdotes todos desde el bautismo, hombres y mujeres. Es un sacerdocio que no podemos reducirlo a lo meramente sacramental, no podemos reducirlo meramente a lo cultual. Esto forma parte, pero no es solamente cultual, porque si no nos quedamos en el altar y nos quedamos dentro del templo y pensamos solamente en esa dimensión como sacrificial, que nos recuerda el culto, que nos recuerda esa dimensión litúrgica, sino que el sacerdocio que poseemos es por el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos saca, es decir, nos saca del templo, nos saca como iglesia, nos saca para anunciar, nos saca para denunciar, nos saca para profetizar, ser profetas, ¿verdad? Es muy importante en una característica, una de las características más importantes de nosotros, del sacerdocio común de los fieles, de este sacerdocio real que poseemos, es la del profetismo, ¿verdad? Ser profetas. No podemos nosotros callar ante la injusticia, no podemos callar ante una injusticia que vemos, con respeto, sin faltar el respeto a las autoridades sobre todo, pero debemos denunciar, hablar con la verdad, ser transparentes, ¿verdad? Lo que el Señor hoy nos decía en el Salmo, ¿verdad? Para los que fueron hoy a misa o han visto las lecturas, el Salmo responsorial que hoy hacíamos, que hoy la liturgia nos ofrecía, tiene muy rico este tema, ¿verdad? Ese modo nuestro de anunciar al Señor, ¿verdad? Y de celebrarlo. Esta es otra dimensión muy importante de nuestro sacerdocio real, de nuestro sacerdocio común de los fieles. ¿Cómo celebramos? Bueno, la vida litúrgica, la vida de los sacramentos. Por eso tenemos que celebrar los sacramentos. Por eso la Eucaristía es una celebración. La Eucaristía es fiesta, es fiesta. La Eucaristía tiene que ser fiesta. Una celebración de bautismos tiene que ser fiesta. Una celebración de un matrimonio tiene que ser fiesta. Una Eucaristía de clausura del mes de las SEX, como ustedes la van a tener este domingo, tiene que ser fiesta, ¿verdad? Bueno, a excepción de unas exequias, ¿verdad? Recordemos que las exequias son funerales, pues hay un sentimiento diferente, ¿verdad? Aunque también yo tengo la experiencia de haber estado en exequias de personas donde aquella Eucaristía, ¿verdad? Es muy alegre, ¿verdad? Pero digamos, la celebración es una característica de nosotros también, de nuestro sacerdocio común, la vida de fe. Y esa celebración nuestra que podemos vivir al interno de un templo o fuera de un templo, en una celebración eucarística, no es que la Eucaristía tenga que celebrarse siempre dentro de un templo, puede celebrarse en una casa, puede celebrarse en un barrio, puede celebrarse en un gimnasio, en un salón. Tenemos muchas comunidades todavía en nuestro país que así la celebran, ¿verdad? Celebrarla con fe, celebrarla con alegría y que la alegría ande con nosotros, la alegría se quede con nosotros y nosotros tenemos que ser portadores de esa alegría. Si vivimos festivamente la vida de fe en los sacramentos, si la alegría, si la celebración bien vivida nuestra en los sacramentos y en la Eucaristía, que es la fuente,
está bien vivida y bien celebrada, eso lo tenemos que llevar a la calle. Eso se nos tiene que notar. Eso va a tener consecuencias en nuestra vida como profesionales, en nuestra vida como agricultores, en nuestra vida como campesinos, en mi vida como presbítero, en mi vida como seminarista. Eso se tiene que notar, ¿verdad? Entonces es muy importante. Esto del sacerdocio real no es una cosa así como sacerdocio real. A veces suena como altar allá, como a un santuario, me parece a mí como a un trono, ¿verdad? No sé si es que mentalmente eso es lo que primero pensamos. No, es sacerdocio porque celebramos la fe, es sacerdocio porque somos profetas, es sacerdocio porque somos sal y luz, es sacerdocio porque anunciamos y porque ponemos en práctica el anuncio del evangelio. Aquí estamos sobre este mismo aspecto que estoy tocando, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente, desde luego, y no solo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Esto es muy importante, ¿verdad? El sacerdocio común que todos comparten. Ya el sacerdocio ministerial o jerárquico esencialmente es diferente, ¿verdad? Pero se ordena el uno al otro. Y esto es muy importante y lo voy a decir desde mi experiencia. Aquí yo mismo me estoy predicando a mí mismo, hermanos. El ministerio presbiteral, el ministerio del sacerdocio, ¿verdad? El cual yo sin merecerlo, el Señor me lo dio hace 8 años y medio, la función es al servicio de ustedes, al servicio de los fieles, al servicio de la comunidad. Así es como tiene sentido, así es como tiene sentido. Tenemos seminaristas que están unidos a nosotros también en esta formación. El ministerio presbiteral es un ministerio al servicio de la comunidad. Sí, oigan, y esto es importante también, porque aquí estamos en formación, tenemos que formarnos y tener ideas claras. Aunque tengamos esencialmente un ministerio diferente, los sacerdotes, los presbíteros, los obispos, los diáconos, todos formamos parte del pueblo de Dios. O sea, Monseñor Bartolomé forma parte del pueblo. Los sacerdotes de la diócesis de Alajuela, todos formamos parte del pueblo. Los diáconos, a veces como que se hace la distinción, ¿verdad? Servimos al pueblo, servimos a la comunidad parroquial, pero nosotros nunca nos salimos de ahí. Siempre formamos parte del pueblo de Dios. Algo que me ha gustado a mí mucho del Papa Francisco es que el Papa Francisco, aparte de que él mismo se ha quitado algunos títulos, ¿verdad? Que el Papa tenía un montón de títulos, ¿verdad? Bueno, recordemos que hay una condición política ahí que se mezcla, ¿verdad? Porque el Papa es jefe de Estado también, etcétera, y por elementos históricos que ahora no vamos a entrar en ellos, el Papa se ha quitado títulos y el Papa, los documentos, sus encíclicas, sus cartas, sus escritos, el Papa dice a todo el pueblo de Dios, es decir, ha ido quita esa jerarquización, ¿verdad? De como a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas y religiosos, a los consagrados, al pueblo de Dios de último, no. Todos somos pueblo, todos somos pueblo. Y el Papa en algunos escritos ha puesto ya a todo el pueblo de Dios. A todos, ahí estamos todos incluidos, ¿verdad? Entonces, como dice este párrafo, en esencia hay una diferencia y ciertamente en grado, ¿verdad? Porque es tema ministerial y tema de carisma, pero en el ejercicio, ¿verdad? El sacerdocio común, todos compartimos y todos estamos vinculados al único sacerdocio de Cristo. Bien, vamos ahora a ver en este párrafo, vamos a buscar otra cita bíblica. Así que vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
Esa cita bíblica que está ahí, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Si alguna persona lo lee, por favor. Hernán, si nos ayuda ahí para que alguna persona lea el texto de Hechos. No sé si alguien lo tiene a mano ya, listo. Hechos 2, 42, 47. Fernando Hernández tiene la mano levantada. ¿Será para leer el texto? Para servirle, padre. Si quiere, se lo... Muy bien, muchas gracias, Fernando. Gracias. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y para participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de ellos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y la repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Fernando. No, con gusto, padre, para servirle. Bien, este texto bíblico, ¿verdad? Que hemos escuchado es un texto muy importante, ¿verdad? Que creo que todos conocemos del libro de los Hechos porque nos habla de la experiencia de la primera comunidad cristiana, ¿verdad? En medio también de dificultades, ¿verdad? Porque pareciera como que todo es perfecto y todo era color de rosas y todo era maravilloso. Bueno, los extremos son malos, ¿no? No era, pues habían dificultades, ¿verdad? Habían problemas también que abordar, habían situaciones difíciles, tenían que ponerse de acuerdo. Pero el texto deja ver características, ¿sí? Padre Jonathan, disculpe que le interrumpa, es que alguien tiene el micrófono abierto y cuesta montones escucharlo a usted y entender lo que está diciendo. Sí. Si alguna persona, por favor, revisen los micrófonos. Por favor, revisemos los micrófonos y los clausuramos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a la hermana que nos hace la indicación. Bien, como decía, este libro de los Hechos nos presenta características en este relato de la vida de la primera comunidad cristiana, ¿verdad? En medio también de dificultades propias que tenían, en medio de problemas y desafíos que tuvieron que abordar los apóstoles, pero nos deja ver valores, ¿verdad?, de la vida de los discípulos y sobre todo cómo la oración lo sostenía. Muy importante, desde luego, resaltar acá la vida de oración. Bueno, ahí también leemos en este párrafo, ofreciéndose a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios, ¿verdad? Ahí podemos confrontar este texto de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y dando testimonio por doquiera de Cristo y a quienes lo pidan. Den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. Ahí confrontar primera de Pedro 3:15. Ahí ustedes tienen las citas bíblicas, no las vamos a leer todas. Leímos la más larga, que era la de Hechos, y ahí ustedes tienen estas otras citas que también nos hablan de esa experiencia nuestra del ejercicio del sacerdocio común. O sea, son fundamentos bíblicos para el sacerdocio común de los fieles, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente, del tema de ofrenda,
del tema de entrega, del tema de vida de comunidad, el tema de vida de oración, el tema de denuncia, lo que es el ser profetas. Entonces, estas citas bíblicas nos ayudan a nutrir este gran tema de ejercicio del sacerdocio como del sacerdocio real de los fieles. Bien, continuamos. La acción pastoral, entonces, ¿verdad? Tomando en cuenta esto que hemos dicho del ejercicio del sacerdocio común de todos los fieles, la acción pastoral es hacer consciente en el bautizado el llamado a permanecer en oración, alabando al Señor y dando testimonio. Estas tres características, estas tres me parece a mí que son obligaciones, ¿verdad? Estos tres elementos tenemos que llevarlos siempre con nosotros, o sea, forman parte de nuestra vida cristiana. Permanecer en oración, no podemos dejar la oración de lado, eso es lógico. Alabando al Señor y dando testimonio, ¿verdad? Toda nuestra acción pastoral en nuestra vida personal, en nuestra vida como comunidad eclesial de base, en el consejo de pastoral, en el grupo movimiento, en fin, en el grupo que yo esté, esto tiene que acompañarnos siempre. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre, ¿verdad? Todos nosotros, sin distingo, de cualquier condición y estado, no importa la raza, por eso decíamos hace 8 días, en el pueblo de Dios no importa la raza, no importa la lengua, no importa el estado económico, no importa el grado académico, todos somos fortalecidos, ¿verdad? Por los medios de salvación. Todos estamos invitados a seguir al Señor y a buscar la santidad, la que es perfecto, esa santidad, esa perfección que es característica de Dios Padre, ¿verdad? Y que nosotros estamos en camino en esa santidad y en esa perfección. Aquí un comercial. Lean, yo los mando a ustedes a leer porque aquí yo les voy diciendo ya hay cosas que yo siento en el corazón. Si no conocen la Gaudete Exsultate, es un escrito del Papa Francisco sobre la santidad, léanlo. Gaudete et Exsultate, eso está en latín. Bueno, el título es el que está en latín, significa alégrense y regocíjense. Es hermosísimo sobre la santidad en la vida de la iglesia. Entonces, como hemos mencionado el tema de la santidad, también en medio de esta pandemia, ¿verdad? Mientras esto va pasando, mientras esto sigue pasando, usted si tiene más tiempito en su casa, busque este texto del Papa, lea, subraye, sáquele el jugo porque es riquísimo, verdaderamente. Este escrito sobre la santidad, esa exhortación apostólica del Papa sobre la santidad en la vida de la iglesia. El manejo que hace el Papa del tema, el aterrizaje, ¿verdad? Que el Papa, como lo hace el Papa, muy llano, para que todos entendamos y nos motivemos. Eso es lo más importante. Nos motivemos a buscar la santidad. Bien, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere enriquecernos con algún comentario a todos. Hernán, podemos dar la palabra en este momento. Si alguna persona tiene una duda o quiere aportar algo, comentar algo en este momento de lo que hemos visto hasta hoy, hasta este momento. Sí, señor. Claro, en el chat todavía no hay nada. Yo tengo una, Padre Mía. Sí. En cuanto al sacerdocio real que usted hablaba, es que me parece que es muy importante esa mención que usted hacía de que en realidad no podíamos quedarnos nosotros en ese
culto, ¿verdad? Porque muchas veces los laicos pensamos que como somos sacerdotes reales desde el bautizo, nos toca a nosotros vivir mucho la celebración como si fuéramos, ¿verdad? Los encargados de, sino más bien, eso que usted me parece decía era muy importante. Estamos llamados no solo al culto, sino a hacer ese sacerdocio real con los hermanos, con los que más necesitan, con los que verdaderamente están ocupando, ¿verdad? Porque creo que ahí es donde sería muy importante que uno como laico se sienta sacerdote también, llevando no solo al culto lo que uno quiere agradecerle a Dios, sino agradeciéndole a Dios a través de sus hermanos. Hernán, muchas gracias por su aporte. Efectivamente, esto es algo que tiene que calar más en nosotros, en todos, o sea, en los presbíteros, en los obispos, en todos los bautizados y en todos los agentes de pastoral. Todos somos agentes de pastoral. Hernán, y tengo un ejemplo, y el ejemplo no es bonito, pero lo voy a dar porque a todos nos sirve el ejemplo. Vieran que siendo yo seminarista, recuerdo que estuve en una parroquia, recuerden que yo soy de la diócesis de Alajuela, pero no voy a decir la parroquia, ¿verdad? Estuve yo en una parroquia, hicimos una actividad, una jornada vocacional para, digamos, para buscar nuevos servidores en la vida de la parroquia, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que estaba la pastoral litúrgica, los ministros, los lectores, monaguillos, bueno, la pastoral de la familia, las catequistas, estaba la pastoral social, bueno, así como la oferta, ¿verdad? Como estas expoferias. Bueno, lo más curioso, y lo voy a decir con mucho respeto, porque yo sé que aquí hay personas que son lectores, deben haber ministros, o sea, yo estoy dando el ejemplo genérico, ¿verdad? Pero vean qué cosa más curiosa. Al final, cuando recogíamos las boletas para ver en qué quería servir la gente en la parroquia, era un montón, todo el mundo quería ser ministro de la comunión. Mira qué cosa más rara. Un montón de candidatos para ser ministros. Más o menos también para ser lectores. Y viera la pobre pastoral social, si acaso 3 gatos le llegaron y era donde más se ocupaba. Entonces nosotros, yo recuerdo que yo con el párroco decíamos, qué raro esto, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué hay en la cabeza nuestra de todos? O sea, ¿qué pensamos? ¿Cómo vemos nosotros los servicios en la iglesia? Que tal vez nos llama la atención el altar, la misa, ¿verdad? La asamblea litúrgica, que esto es muy importante, ¿verdad? Yo no le estoy quitando valor a la Eucaristía, pero ¿por qué todos querían servir en el altar? Y nadie quería irse a meter con los pobres. Esa es la verdad y hay que decir las cosas como son. Entonces, Hernán, lo que usted dice, a eso pongámosle ese ejemplo y refleja muy bien lo que usted está diciendo. Nos cuesta bajar y aterrizar ese ejercicio del sacerdocio común en la calle, por decirlo así, en la calle, ¿verdad? Y ese es el gran peligro que tenemos de quedarnos solo en cuanto al altar. Sin decir, porque necesitamos ministros de la comunión, necesitamos ministros de la comunión santos, necesitamos lectores santos, ¿verdad? Y todos tenemos que ser santos. Pero es interesante, eso que nos sirva para reflexión, pero por eso estamos aquí formándonos, ¿verdad? Muchas gracias, Hernán. Gracias a usted, padre. No sé si alguien más gusta hacer alguna pregunta, tiene alguna inquietud, algún comentario. Yo, Hernán, quiero hacer un comentario. Don Gonzalo, hágalo, claro, Sí, con mucho gusto. Sí, dame un momentito. Ya me cochero esto aquí. No, que lo que yo pienso de lo que habló usted y el padre Jonathan contestó, quizás para muchas personas por eso es que se apuntaron más en unas cosas que en otras, porque quizás son ministerios que los ven muy atractivos, quizás mucho les han dicho, mira qué carga ser ministro, usted no se imagina,
todo el mundo te ve, que ser lector, estás ahí frente a toda la asamblea, y tal vez no se han dado cuenta lo importante y necesario que son estos otros ministerios como la pastoral social. Tal vez nunca han estado en algo así, ni han tenido que salir a recoger víveres o a entregarlos y ver las familias que llegan ahí, las necesidades que tienen. Yo no desmerezco, como dijo el padre, los otros ministerios, no, todos son excelentes y cada cosa en su cosa, pero tal vez equivocadamente muchas personas se van por eso, porque los ven muy bonitos, muy atractivos, no sé, yo pues eso es lo que pienso, y tal vez sería bueno, ya que están hablando de esto, hacer énfasis en todos esos ministerios para que se vea que no solo uno es más importante que el otro, sino que todos son necesarios y son importantes. Eso pienso. Gracias, don Gonzalo. Muchas gracias, don Gonzalo. Ahí vi, Hernán, que Lucía Mélida levantó la mano. Sí, señor, ya se lo iba a indicar, estaba esperando. Doña Lucía, si puede abrir el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo Buenas está? noches. Ay, muchísimas gracias, bienvenido. Un placer estar en esta noche con ustedes. Bueno, yo quería, no sé si es aporte o no sé, ¿verdad? Pero yo he sido servidora de esta comunidad en Pastoral Social, ¿verdad? Desde el tiempo que estaba el padre Marquitos por acá. Estuve en Cáritas Diocesana y para mí lo más gratificante es estar sirviendo a los pobres, desde un pobre a un pobre, ¿verdad? Para mí es más gratificante. Me llamaba la atención cuando el padre dice de que las boletas llenas de para los ministros de la comunión y lectores. ¿Por qué? Porque en esos dos ministerios, ¿verdad? No tienen, casi aquí en esta comunidad no se involucran con el tema de los pobres, en el tema de la pastoral social. Como dice usted, padre, siempre hay dos gatos ahí. He estado en el Consejo Económico de la parroquia también. Y desde ahí, para mí, mi vocación siempre ha sido servir en la pastoral social. Eso lo tengo claro yo. Entonces digo yo, me da tristeza como cuando hay personas que necesitan de esa mano, ¿verdad? Que les dé para levantarse, para caminar, para que les ayuden. A veces hay aquí muchos ministros decían, Lucía, ¿por qué ustedes no quitan a esos indigentes que están en las aceras del templo? Eso da mal aspecto, quítenle el cartón y bótenselo por allá. ¿Cómo voy a hacer eso? Digo yo, si es un hermano el que está ahí acostado. Entonces yo decía, me parecen a los fariseos que iban caminando y pasaban de lejos y miraban al hermano botado, ¿verdad? ¿En qué está escrito, padre? Cuando el samaritano le da la mano al otro, al que está caído. Y entonces yo me iba ahí. Hay un evangelio, Lucía Mélida, hay un evangelio, concretamente la parábola del buen samaritano que Jesucristo nuestro Señor cuenta. En este momento no puedo darte la cita de memoria, ¿verdad? Si alguno la sabe de memoria, dígala de una vez, pero yo de memoria no la tengo, pero está en el evangelio, la parábola del buen samaritano, el sacerdote, el levita y el buen samaritano que ven a una persona que fue asaltada por ladrones y que lo dejan tirado, y que el buen samaritano es el tercero y es el que da el ejemplo. Eso es una enseñanza que tenemos del Señor Jesús en los evangelios. O sea, entonces, ¿qué pasa, padre? Que cuando hay alguien
con el estatus de ser ministro, eso porque se ha vivido aquí, con el estatus de ser ministro, ve como por encima del hombro a un indigente que esté acostado en la acera de la iglesia. Entonces digo yo a veces, ¿hasta dónde llega el amor al prójimo, verdad? Siendo un ministro o siendo un lector. Gracias, padre. Padre, Gracias, Lucía. Perdón, Yo, padre. Ajá, sí, perdón. Nada más para indicar la cita bíblica. Lucas, Sí. el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, 25 versículo 25 hasta el 37, por si quieren tomar nota. Ah, ya lo pusieron ahí, doña Olga. Gracias, doña Olga. Padre, doña Paula Rosales también quiere participar, tiene la mano levantada. Doña Paula, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Muchas gracias a los hermanos que nos han aportado la cita bíblica y escuchamos a Paula. Muchas gracias, buenas noches. Quiero empezar agradeciendo estos espacios formativos. Yo creo que el hecho de que vayamos aunando esfuerzos porque se den más y más continuos espacios formativos es algo que nos va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos ir interiorizando y entendiendo realmente lo que significa ser miembro del pueblo de Dios. Yo en lo personal, desde hace mucho tiempo, pienso y considero que es la formación una de las grandes fallas que hemos tenido en nuestra Santa Madre, la Iglesia. La hemos limitado muchísimo a quienes se han formado para el ministerio ordenado o para la vida consagrada y no para el pueblo en general. Entonces, muchísimas cosas no se viven, voy a decirlo así, se viven a veces porque no se saben, otras veces ya porque es la costumbre y lo seguimos haciendo así. En uno de los países donde he podido estar y he hecho vida parroquial, en Costa Rica, he estado mucho tiempo, pero no había hecho vida parroquial. Voy a decir que hasta ahora estoy empezando a hacer vida parroquial, ahora que he regresado al país. Pero en otros países, me imagino que no pasa aquí en Costa Rica, respecto a lo que mencionaba el ejemplo de los ministros extraordinarios de la comunión, gente muy linda, de verdad, pero allá lo que escuchaba que la queja era que estaban muy dispuestos para servir en el altar, pero no para asistir a los enfermos, que es como la principal tarea del ministro extraordinario de la comunión, ¿verdad? Es como el servicio primordial al que debería de estar dispuesto. Yo veía y constataba en muchos momentos con los párrocos que era como la falta de formación en estos servidores para comprender que este ministerio, que este servicio en la iglesia, como decía otro hermano por ahí, no es tanto para lucirnos, sino como para estar disponibles a todo lo que se nos necesita. Pero reitero lo que empecé diciendo, yo considero que estos espacios formativos nos abren muchísimo el horizonte, nos ayudan mucho a entender que nuestra misión de laicos, de bautizados, de miembros del pueblo de Dios es imitar a Jesucristo. Y si algo caracterizó a nuestro Señor no fue los primeros puestos, ni las pantallas, ni los micrófonos, ni el lucirse, sino que pues servir siendo siempre el último. Y creo que a esto, con esta reflexión sobre el pueblo de Dios, por lo menos en lo personal, es a lo que más me invita y me llama. Muchas gracias. Gracias, doña Paula. Muchas gracias. Gracias, Paula. Bien. Continuamos. Sí, señor padre, si gusta. Gracias, Hernán. Yo tengo un comentario. Sí, señora, ¿quién es? Doña Amelia. Doña Amelia. Doña Amelia, buenas noches. Buenas noches a todos. Nada más desde que están hablando
mucho de los ministros, pero hemos visto a través del curso que tenemos una herencia jerárquica en que el que está más cerca de muchas veces del sacerdote se siente muchas veces que tiene tal vez un espacio diferente o mejor por estar en el altar, qué sé yo. Pero también tenemos que ver que eso es una herencia que viene, que estamos arrastrando y que tenemos que para servir hay dones, pero también hay que madurar la fe. Hasta que usted no sienta en su corazón realmente al hermano, como necesidad de apoyarlo y tenerle esos sentimientos como los de Jesús, entonces usted se abre al otro en la necesidad que tenga. Entonces, ¿qué es más fácil? Ir a leer, porque todavía usted puede leer sintiendo, o si sabe leer lo puede hacer bien, pero para ir a servir al que lo necesita y ponerse en los zapatos de él, usted tiene que hacer un camino, hacer un proceso de madurar su fe y entregarse al otro, porque es mi hermano y me necesita. Entonces tiene que hacer primero un proceso en que se cristifique y que tenga los sentimientos de Jesús para poder entregarse. Y por eso es que es más fácil hacer ciertos servicios que entregarse al otro. Eso es lo que yo pienso. Gracias. Gracias, doña Amelia. Muchas gracias, doña Amelia. Excelente su aporte. Uniendo lo que doña Amelia decía a lo de Paula, y yo quisiera aquí dar una idea general, ¿verdad? Ahí hay otra manita levantada de otra hermana. Doña Yajaira. Ajá, Yajaira. Pero antes de darle la palabra a Yajaira, yo quisiera indicar lo siguiente. Estamos, como dice doña Amelia, heredando una iglesia, ¿verdad?, en la que nos ha costado mucho y nos falta todavía mucha formación, como lo decía doña Amelia y lo decía Paula, ¿verdad? Por eso estos espacios tan fundamentales, porque todavía tenemos muchos resabios de cristiandad y el clericalismo no solo está en los presbíteros, sino también en muchos laicos, y precisamente eso que decía doña Amelia, ¿verdad? Visiblemente, psicológicamente, el querer estar cerca en el altar, eso puede afectar. Pero también, ¿verdad? Yo voy a decir esto con toda la franqueza, como todo lo que he dicho. También tenemos el caso de ministros de la comunión que conocemos, que son personas muy santas y también que pueden estar con mucho cariño sirviendo a los enfermos, ¿verdad? No estamos diciendo, no es que estamos aquí diciendo algo contra los ministros o contra los agentes de pastoral litúrgica, nada de eso. Estamos reflexionando. Este diálogo, esta reflexión es muy rica porque nos está formando, ¿verdad? Nos está formando. Aquí no tenemos que estar pensando en nadie en concreto, pero sí echando cada uno de nosotros para nuestro saco, ¿verdad? Yajaira. Sí, buenas noches, padre. Buenas noches, doña Yajaira. Y a todos los que estamos acá presentes en esta reunión. Lo felicito al sacerdote porque de hace mucho tiempo yo como catequista, ¿verdad? Como servidora, vengo observando a los catequizandos que ellos, por falta de conocimiento y maduración en la fe, pues parte de ese servicio que nosotros prestamos como catequistas, pues es el dar a conocer y madurar en la fe al catequizando, pero también ellos, cuando se hacen partícipe de la asistencia a la Eucaristía, ellos como nuevos, ¿verdad?, que se van congregando poco a poco, vienen regresando otra vez a la casa del Padre y escuchan los evangelios, pues ellos hacen su manifestación cuando se reúnen, ¿verdad?, como catequizando con el catequista. Por lo menos en mi caso he tenido mucho comentario de mis catequizandos de que ellos pues se sienten satisfechos cuando un sacerdote celebra la Eucaristía y parte de evangelizar
el sacerdote pues, se da a la tarea de catequizar. O sea, el evangelio lo convierte, ¿verdad? Como parecido a las palabras del catequista. Y entonces eso es lo que le hace falta mucho a la comunidad. Saber que el evangelio, ¿verdad? Es parte de nuestra vida y que el evangelio no está lejos de nuestra vida cotidiana y que eso se hace presente. Y también otra observación que tengo es que es muy importante el dar a conocer a los fieles que van a la Eucaristía, así como que sepan ellos de qué se trata cada pastoral que hay en la iglesia, para que, porque por falta de conocer de qué es lo que se trata, mucha gente no se compromete como bautizado, como fiel laico ahí a la iglesia. Muy importante. Entonces sería esa mi observación y lo felicito al padre Jonathan porque sí, estas Eucaristías han servido mucho porque la forma de cómo la celebra pues es así muy enriquecedor para todos los fieles. Buenas noches. Muchas gracias, Yajaira. Muchas gracias. Lo que Yajaira decía, es que yo les tengo confianza. La verdad que no los conozco. Conozco algunos atenienses que están acá, ¿verdad? Los conozco, los que están de Atenas y de otras parroquias. Ahí los puedo ir conociendo, pero yo estoy convencido como sacerdote, como presbítero, que el evangelio hay que aterrizarlo a la realidad, ¿verdad? Lo que Yajaira decía. O sea, no podemos quedarnos por los aires. Se aterriza, se concreta en la vida de la comunidad, en la realidad difícil y que no nos guste tal vez, pero así es como la evangelización parte, la acción pastoral parte del análisis de la realidad. Así que muchas gracias, Yajaira. Bien, hermanos, Hernán, estoy en una encrucijada. Tenemos ya casi este rato que tenemos en que yo les di la palabra para cerrar este apartado de pueblo de Dios, tomando en cuenta lo esencial, lo central, que era pueblo de... Voy a confesarme, me estoy confesando, de acuerdo con todos. Aquí terminaba el tema de pueblo de Dios basándonos en la Lumen Gentium y citas bíblicas. Yo pensaba que me iba a sobrar tiempo y como yo pensaba que me iba a sobrar tiempo, yo preparé un apartadito sobre pueblo de Dios en el magisterio del Papa Francisco. Para mí es muy importante la participación de ustedes y por eso vean que llevamos este ratico en que han participado varias personas, pero ya son las 8:10. Así que yo... Si hago lo que ustedes digan, Hernán, porque por respetar la hora podemos quedarnos hasta aquí y damos por visto el tema pueblo de Dios, ¿verdad? Porque no quiero abusarme en el tiempo. Porque sí, digamos, por lo menos hasta las 8:30 ocuparía yo de tiempo para ver las siguientes diapositivas. Padre, pero no quiero irrespetar, no quiero que se cansen. Padre, no estamos cansados. En el chat están diciendo que sigamos. No sé si los compañeros quieren seguir. Está muy buena la parte del magisterio de Francisco sobre pueblo de Dios. Yo creo que es importante que lo retomemos, Padre, que usted siga de aquí a las 8:30. Bueno, está bien. Entonces, entonces seguimos adelante. Un ratico más, vamos a ver. De aquí a las 8:30, ¿verdad? Yo preparé unas diapositivas más para ampliar este tema, haciendo un énfasis que es pueblo de Dios en el magisterio del Papa Francisco. Esto fue una investigación que yo hice muy amplia. Tengo que decirles que es bastante amplio porque el tema es muy amplio en el Papa. Pero yo aquí hice un resumen, ¿verdad? Así que les ofrezco unas líneas, o sea, algunas líneas del Papa Francisco
y su visión de pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos adelante. El Papa Francisco con respecto al pueblo de Dios, recordemos que el magisterio son las exhortaciones, las encíclicas, es todos los escritos oficiales del Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está presente el pueblo de Dios en el magisterio del Papa? Algunas líneas, ¿verdad? Hay mucho más, pero esto es una síntesis. El Papa Francisco con respecto al pueblo de Dios afirma que ser iglesia es ser pueblo de Dios. Evangelii Gaudium 114. Ser iglesia es ser pueblo de Dios. Entendamos esto, queridos agentes de pastoral. Si no nos sentimos pueblo de Dios, no somos iglesia. Eso está diciendo Francisco. Esa es la característica principal que está diciendo el Papa. Es la principal característica, el principal título que el Papa le está dando a la iglesia es pueblo de Dios. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la iglesia. Evangelii Gaudium 113. La iglesia es pueblo elegido y convocado por el Señor. Tenemos que entender, porque al Papa Francisco hay que entender las raíces de él y de a dónde viene. La experiencia pastoral del Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires en Argentina, hace ver con claridad que el Papa ha estado con el pueblo. Sus palabras, gestos, escritos reflejan la importancia de colocar nuevamente el concepto de pueblo de Dios como la definición primera de la iglesia, ¿verdad? El Concilio Vaticano II desarrolla el tema pueblo de Dios en la Lumen Gentium, pero tenemos que ser muy sinceros y reconocer que ha sido el Papa Francisco el que ha venido, como por decir así, a desempolvar y a darle a la iglesia más rostro de pueblo. Esas imágenes son del Papa cuando era arzobispo en Buenos Aires con la gente. La imagen de la derecha, esta imagen de la derecha, me encanta. Esa imagen es en un precario. El Papa Francisco acostumbraba ir a celebrar misa. Bueno, en Argentina son las barriadas, ¿verdad? Como decir, los precarios nuestros, así, zonas muy difíciles. Y el Papa iba y celebraba misa. Vemos que ahí el Papa está como ya en un altar ahí provisional, al aire libre, ¿verdad? Siendo cardenal, ya siendo cardenal, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el Papa lo que dice y lo que hace es porque siempre lo ha hecho. O sea, él tiene esa identidad de que siempre formó parte del pueblo. La iglesia, ¿verdad? Es profundamente misionera, ¿verdad? La pastoral, además de exigir que la iglesia se intercomuniquen para crear la propia solidaridad, nuestra identidad de pueblo de Dios, ¿verdad? Esta es una cita de un teólogo venezolano, de Rafael Luciani, ¿verdad? Rafael Luciani tiene un libro que se llama El Papa Francisco y la teología del pueblo. Y esta frase la tomé textual del libro. La pastoral, además de exigir que los miembros de la iglesia se intercomuniquen para crear la propia solidaridad, postula una apertura hacia la realidad que rodea a la comunidad eclesial, el hombre y el mundo, ¿verdad? Es decir, en esa experiencia de pueblo somos solidarios. En esa experiencia de pueblo estamos abiertos a la realidad. La iglesia está en la realidad, el hombre y el mundo, o sea, el hombre, la mujer y el mundo. El pueblo de Dios debe discernir desde una lectura de los signos de los tiempos, ¿verdad? Este teólogo venezolano, Rafael Luciani, es un gran teólogo, ¿verdad? Que ha desarrollado el tema pueblo de Dios. Y él hace este estudio sobre el Papa. Y hay que decir que el Papa Francisco está marcado por la teología del pueblo porque Argentina, digamos, se adelantó mucho en esto. Argentina como país, como iglesia, ellos han tenido teólogos muy buenos que han desarrollado todo este tema de pueblo de Dios. ¿Verdad? Como pueblo de Dios, también tenemos que a estar abiertos a las culturas, a conocer, a reconocer la presencia de Dios en las distintas culturas.
valorándolas y desde ahí invitar a otros a formar parte de este pueblo peregrino. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 132, el anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Esto es muy importante. Como iglesia, pueblo de Dios, no podemos tenerle miedo al mundo científico. No podemos tenerle miedo al mundo académico. Por eso no nos podemos cerrar. Por eso la iglesia no puede estar cerrada, ¿verdad? Como en una caja de zapatos, porque tiene que estar abierta al diálogo, al mundo de la ciencia, al mundo profesional, al mundo académico, ¿verdad? Esta es otra gran línea que el Papa nos lanza. También ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. Ahí tenemos esta cita, ¿verdad? De Evangelii Gaudium 187. Como pueblo de Dios, tenemos todos que ser instrumentos de Dios para la liberación, promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Evangelii Gaudium 187. El pueblo de Dios es sujeto de la evangelización, por lo tanto no puede descuidar esta área. Todo lo contrario, ha de convertirse en prioridad. El tema que tocábamos hace un ratito, de pastoral social y tema de los pobres. O sea, es una prioridad. Por eso vemos que el Papa coloca el tema de los pobres, una iglesia pobre para los pobres. Lo dijo desde que comenzó el pontificado, que él quería una iglesia pobre para los pobres. En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas, configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo. Evangelii Gaudium 220. Entonces, aquí el Papa nos hace pensar en el papel de los bautizados en el mundo de la política. A propósito de Costa Rica, mundo de la política, mundo de la economía, en general del compromiso social. Iglesia, pueblo de Dios, es una iglesia de bautizados donde no tenemos que tener miedo de dialogar y mucho menos de entrar en la política, en el mundo de la economía, en el mundo del compromiso social. Qué difícil esto, ¿verdad? Sobre todo en Costa Rica, en estos meses que estamos, que vienen y lo que se viene. Pero esa es la realidad, ¿verdad? Si como bautizados asumiéramos el mundo político, el mundo de la economía, como decían nuestros abuelos, otro gallo cantaría, ¿verdad? Pero nuestra condición de bautizados no es para estar en el templo, para estar rezando. Eso hay que hacerlo, lo hacemos porque de ahí nos nutrimos, pero tenemos que meternos y tenemos que meternos, ¿verdad? Es lo que yo digo. No los curas, ustedes, todos los hombres y mujeres bautizados en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo del compromiso social, porque es así como la iglesia pueblo de Dios va a ir transformando la realidad, ¿verdad? El Papa Francisco, ¿verdad? Desde que comenzó su pontificado ha sido consecuente con el Concilio Vaticano II, con el concepto pueblo de Dios que define este principio. Pero también, muy importante, recordando las responsabilidades que se tienen como pueblo en el cuidado de unos y otros. Abro comillas aquí también. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables, ordenados a su desarrollo integral. Laudato Si, número 157. Entonces, aquí tenemos otra gran línea del Papa Francisco, el cuidado que tenemos que tener unos de otros, cuidarnos, velar por el bien de los hermanos, ¿verdad? El respeto a la persona humana, sus derechos básicos para vivir, los derechos que tiene como persona para su desarrollo integral. El magisterio del Papa Francisco, teniendo como base el principio pueblo de Dios, coloca al ser humano en comunión con el otro, incluso todo el cuidado de una casa común, ya que Dios creó el mundo para todos. Laudato Si,
número 93, ¿verdad? Recordemos esta gran encíclica del Papa, ¿verdad? Sobre el cuidado de la casa común. Entonces, esta frase, Dios creó el mundo para todos, ¿verdad? El Papa nos pone en el cuidado juntos de la casa común. Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que el otro le va bien en la vida, lo vive con alegría. Y de ese modo da gloria a Dios, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. ¿Verdad? Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Esta frase también, ¿verdad? Este párrafo es del Papa Francisco en Amor y Leticia 110. ¿Cuánto bien nos hace a nosotros como agentes de pastoral? ¿Cuánto bien nos hace a todos nosotros como bautizados que el Papa nos diga esto? ¿Verdad? ¿Cómo nos hace a veces falta, tal vez, ¿verdad? Alegrarnos cuando al otro le va bien. Cuando a mi hermano presbítero, cuando a mi hermana catequista, a mi hermano ministro de la comunión, alegrarnos porque le va bien, ¿verdad? Es que es serio el asunto, hermanos. Como pueblo de Dios tenemos que dar testimonio también en la alegría que compartimos con el otro, ¿verdad? De alegrarnos en la vida con el otro, con mi hermano, con mi hermana, por sus triunfos, por sus metas alcanzadas, por lo que va logrando en la vida. Todo esto, tenemos que examinarnos nosotros a ver si verdaderamente eso nos alegra, ¿verdad? El proyecto que alcanza un compañero mío sacerdote que está en otra parroquia, que yo me alegre, que yo lo felicite, ¿verdad? Que yo le diga, lo felicito por el trabajo, me alegra, ¿verdad? Y lo mismo entre todos. Yo no se los estoy diciendo porque yo sea experto en esto, ¿verdad? Se los estoy diciendo porque es un tema que a todos nos hace poner las barbas en remojo. Alegrarnos por el bien del otro, es lo que nos está diciendo el Papa. Y ya, este es el último párrafo y con esto cierro esta formación. Bueno, menos de 15 minutos. ¿Qué dicha que sí me dejaron? ¿Qué dicha que dijeron que sí? Ya este es el último párrafo, ¿verdad? Este es el último párrafo y por eso lo subrayé en negrita. Con este último párrafo cerramos este gran tema, pueblo de Dios, ¿verdad? Como les he dicho, el tema da para más, ¿verdad? Porque es muy grande, pero esta formación de 2 noches con este tema, he considerado que está lo esencial y lo suficiente para ustedes, ¿verdad? En este espacio que nos ha correspondido. Termino leyendo este párrafo. El pueblo de Dios para el Papa Francisco es la comunidad eclesial al estilo de Jesucristo, reconociendo y valorando los dones y carismas y caminando en unidad. Por tanto, se trata, abro comillas, de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial. Amor y Leticia, 297. Importante, vean lo que nos dice, lo que sigue. No hay espacio en el pueblo de Dios para los egoísmos o la saturación de servicios. Debe haber discernimiento, valoración hacia el otro para que se sienta útil. Todos han de sacar lo mejor de sí y contribuir. Eso es ser pueblo de Dios. Ahora, antes de que me lo pregunten, padre, en la diaconía mía, donde yo vivo, somos 10 personas, 8 personas nada más en la iglesia, comprometidos, y nosotros tenemos que ver con la comisión de finanzas, con la catequesis, soy ministra de la comunión, y aquí dice saturación de servicios. Antes de que lo pregunten, si esa es la realidad y ha costado
y cuesta y sigue costando que broten más servidores, se entiende su situación, la entendemos, pero no podemos cansarnos de lanzar la red. No podemos cansarnos de lanzar la red. Siempre tendremos que estar como iglesia abiertos, con los brazos abiertos para el que se quiere integrar, con los brazos abiertos para el que quiere servir, con los brazos abiertos para el que quiere servir en un grupo, en una experiencia, y así yo me despreocupo, delego, ya no tengo recargo, ya no tengo saturación de servicios, etcétera. En el pueblo de Dios hay espacio para todos y para todas. Es algo que tenemos que llevar a la vida de iglesia, todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, este párrafo que he leído encierra, resume muy bien, apoyados en el Papa Francisco, en lo que es y en qué consiste ser pueblo de Dios. Muchas gracias por su atención. Pues para finalizar, si hubiera alguna pregunta o igual si alguno quiere enriquecernos más con algún aporte, lo puede hacer en este momento. Entonces, Hernán, le doy la palabra. Padre, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues lo podemos hacer en este momento y con toda libertad, ¿verdad? Con toda confianza podemos hacerlo, algún aporte. Si no, estaríamos... ¿Me permiten? Sí, doña ¿Sí? Teresita, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Hace ratito levanté mi mano. Perdón, Así breve, porque ya estamos fuera de tiempo. Yo pienso que todas las cosas hay que darles el valor, ¿verdad? Y creo que hay que también reconocer el esfuerzo que hace el pueblo de Dios, porque esa es básicamente el propósito de esta formación. Y cabe resaltar que en nuestra parroquia, pues siempre ha habido un gran interés en formar a los agentes de pastoral y eso pues quiero manifestarlo. En base a mis más de 25 años de servicio, puedo darlo como un aporte. Y para hacer un resumen de esto, yo le diría, padre, que muchas veces nosotros como pueblo de Dios hacemos muchas divisiones entre nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que cuando pensamos que podemos ser servidores como agentes de pastoral sin hacer ninguna división, podemos ser verdaderos discípulos. ¿En qué viene eso? Porque muchas veces el que es ministro, el que es el lector, yo soy de los lectores del ministerio, yo soy de los ministros, hacemos esa división y yo pienso que siempre ha sido mi pensamiento de que podemos ser partícipes en diferentes ministerios. Cuando me inicié como jornalista, por la gracia de Dios, veía que en aquel entonces, siendo una muchacha, una adolescente, nos aportaban charlas de diferentes ministerios. Recuerdo a una servidora que trabajaba en la pastoral, o servía en la pastoral social, y nos daba una de las charlas de la Biblia. Entonces, ella siendo del ministerio de la pastoral social, acudía al ministerio de pastoral carismática a darnos un mensaje. Entonces, por consiguiente, en la medida de que nosotros vayamos eliminando todas esas especies de divisiones que hemos venido levantando en la iglesia va a seguir como pueblo de Dios fungiendo como tal. Tenemos muchos talentos, ¿verdad? Dios nos ha otorgado infinidad de talentos y si estamos dispuestos a que otro miembro de ese pueblo de Dios desee prestar mi servicio, desee prestar sus servicios
a cualquier otro ministerio y que se le abran las puertas y que no se le indique, no, es que usted no cabe aquí porque usted es del ministerio tal. No, yo pienso que en la medida de que nosotros, claro que sí, tenemos ahí ciertos talentos, hay ciertos carismas que nos caracterizan. El que es maestro quizá no puede ser una persona que sirva en algún otro ministerio, ¿verdad? Pero yo creo, por mi experiencia, porque yo nací en el movimiento de jornada de vida cristiano, en la pastoral carismática, y me desempeñé muchos años ahí, pero también formé parte de la pastoral social por muchísimos años. También me realicé como catequista. He formado parte del ministerio de los ministros de la Eucaristía. Y así sucesivamente he tenido esa experiencia tan rica que la comparto porque esa ha sido uno de mis sueños y mis anhelos, la unidad de la iglesia. El padre Jonathan ha venido haciendo énfasis en este aspecto, ¿verdad? De que todos debemos ser uno, ¿verdad? Hubo un año que la diócesis indicaba eso. Padre, que todos seamos uno, ¿verdad? Que todos seamos uno. Esa es una de las cosas que quería aportar, porque yo creo que todos tenemos grandes carismas y mientras vayamos quitando todas esas divisiones, ¿verdad? Entre los mismos, lo mencionó el padre Jonathan, entre los mismos ministerios sacerdotal y así infinidad de cosas a las cuales nosotros hacemos grandes divisiones. Todas estas formaciones es una riqueza. Yo le comentaba al padre, hay que caminar con los jóvenes, hay que caminar con los niños, que son el presente y el futuro de la iglesia. Para ellos hay que ahondar muy profundamente, porque muchos de nosotros ya estamos centrados en canas y pues debemos también darle espacio y oportunidades a ellos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y es una riqueza todas estas formaciones. Muchas gracias a Teresita. Nada más muy rápido, ¿verdad? Porque por el tiempo, efectivamente lo último que ella mencionaba, el abrirnos siempre a los nuevos dones y carismas que se reconocen en los hermanos, ¿verdad? Desde luego, porque ciertamente vamos haciendo una vida de iglesia, ¿verdad? Donde hoy podemos ser lectores, mañana ministros, después catequistas, y eso es muy rico, ¿verdad? No se trata tampoco de quedarnos siempre en un servicio, porque corremos el riesgo de adueñarnos del servicio, ¿verdad? Corremos el riesgo de anquilosarnos y no renovarnos, y lo peor, ¿verdad? Lo peor, el gran peligro es cerrarnos, ¿verdad? Y volvernos, como dice el Papa Francisco también, como si la iglesia fuera una aduana, ¿verdad? Controlamos quién entra y quién sale, que eso es lo que tenemos que revisar. Precisamente en eso tenemos que darle circularidad a todas nuestras experiencias en los grupos y movimientos de iglesia. Y ciertamente esta formación es necesaria porque tenemos que conocer lo que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Tomar esa conciencia. Teresita decía, para reconocer el esfuerzo del pueblo de Dios, podemos valorar lo que hemos hecho, pero falta muchísimo por hacer, ¿verdad? No podemos quedarnos en un mero reconocimiento del esfuerzo, sino que falta mucho. Vean, como ustedes lo mencionan, falta mucha formación en todos los agentes de pastoral de que somos pueblo de Dios, porque todavía tenemos una iglesia muy marcada por la jerarquía y por el clericalismo, y lo peor, ¿verdad? A veces lo peor no es que los sacerdotes seamos clericalistas, sino que sean laicos clericalistas. Bueno, como ya lo hemos mencionado. Hernán. Padre, muchas gracias. Bueno, aquí está el padre Claudio, lo dejo con la palabra. Buenas noches, padre Claudio. En el chat, todo el mundo agradeciéndole su aporte, padre Jonathan, que Dios lo bendiga mucho.
pero lo dejo con las palabras del padre Claudio para que se despida y le agradezca. Gracias. Muy buenas Gracias, noches. Hernán. Buenas Buenas noches, padre. Gracias por esta colaboración estas 2 noches, desde su experiencia de formación y ahora como párroco, donde se va viendo esto de una manera muy interesante, ¿verdad que sí? Muy interesante. Así es. Desde esto que nos ha comentado Pueblo de Dios, pienso yo como sacerdote, que me puedo limitar a ser administrador de sacramentos. Hay que celebrar misa, hay que confesar, hay que hacer funerales, matrimonios, y luego dedicarme a reuniones, dar formaciones, y luego el gran área de la administración económica de la parroquia. Y ya cumplo como sacerdote, pero me estoy perdiendo lo esencial, que es compartir con la gente, es estar con la gente, y eso es ser pueblo de Dios. Voy a una parroquia a trabajar, ya cumplí lo que tenía que hacer, pero no disfruté, no dejé amigos, no compartí con la gente. Tal vez una relación de choque constantemente, de estar peleando a ver quién es el que manda, y ser pueblo y compartir, y la comunión donde queda. Y ciertamente las experiencias positivas marcan. Y entre nosotros sacerdotes decimos que una parroquia es muy bonita porque hay gente muy colaboradora, hay buenas personas, gente amable, gente amiga, gente que se apunta a trabajar. Y decimos que alguna parroquia tal vez no es la mejor porque ahí pelean demasiado, hay mucho conflicto y cuesta trabajar. Son parte de las experiencias que a uno le van quedando como sacerdote. Lástima ahora que por la pandemia no se puede compartir tanto, pero hemos encontrado otra manera de compartir. Y más allá de ver quién es más que los ministros, que la pastoral social, o que estos, o que aquellos, es compartir cada uno desde lo nuestro y construir comunidad y disfrutarlo. Disfrutar. Qué lindo encontrarnos en una reunión, encontrarnos en el templo, encontrarnos en una actividad, hasta organizar bailes. Bueno, los que conocen saben que yo no bailo, pero me gusta organizar todas esas fiestas. Y divertirnos y compartir y conversar. Esos espacios son tan bonitos y es lo que marca una vida de comunidad. Nos hace falta mucho eso. Y ocupamos laicos formados, capacitados, que tengan espacio de tomar decisiones y que se les permita hacer la parte que les corresponde como laicos. Algunas veces tenemos laicos que son como peones del sacerdote, que hacen lo que uno les diga y no hacen más de eso, y se limitan nada más a eso. Y si uno no les dice nada, no se mueven. Y algunas veces uno delega responsabilidad y tampoco asumen. Necesitamos protagonismo de los laicos. Necesitamos que los laicos se empoderen de su servicio, de su identidad, de su vida. Necesitamos laicos y trabajar hombro a hombro. Y eso es tan bonito, tan especial, ¿verdad? Entonces, creo que esta formación nos ayuda mucho a tomar conciencia. El sacerdote tiene una responsabilidad y el laico tiene otra. No tenemos por qué estar peleando entre nosotros, sino vivir la complementariedad. Y eso es pueblo de Dios, disfrutar esto. Gracias, Padre Jonathan, por este espacio que hemos compartido dentro de tantas ocupaciones y enredos que hay. Muchas gracias, de verdad. Dios lo bendiga. Con mucho gusto, Padre, con mucho gusto, a la orden. Muchas gracias por la invitación para compartir estas 2 noches y haber profundizado un poquito en este tema Iglesia Pueblo de Dios. Dios me lo bendiga. Gracias, amén. A todos, gracias a todos y muchas gracias a todos por su participación. Gracias a Hernán también por dirigir la logística, ¿verdad? La conducción de la sala de Zoom. Gracias, Padre, a usted por todo el apoyo. A todos los compañeros también del equipo. Invitados para el próximo martes a participar. Creo que volvemos con el Padre Salas. Aunque no me Padre Salas, si Dios quiere. Sí, Padre Jonathan, no sé si que el Padre Jonathan nos regale la bendición. Perfecto. Y con eso terminamos, Padre. De acuerdo, muchas gracias, Hernán. Sí, es importante, les voy a pasar un santo. Tener presente al Padre Salas, que ayer cumplió 41 años de sacerdocio, 41 años de vida sacerdotal. Entonces, ya que él está al frente de esta formación, ofrezcamos por él este Padre Nuestro. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y fortalezca siempre. Amén. Pueden continuar en la paz del Señor. Demos gracias. Amén. Muchas gracias a todos. Buenas noches. A usted la gran